Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Iniciaremos la parte que me corresponde de la conferencia sobre neuroestrategia como ciencia y arte de la creatividad e innovación para la viabilidad de las empresas familiares. Y bueno, pues hablaré yo más precisamente sobre la aplicación de esta nueva propuesta de neuroestrategia. Nuestro enfoque comienza hoy diciendo que hay una nueva ciencia de la gestión de empresas y esa la denominamos como la neuroestrategia relacional. Y es una solución que nos permite, ante la complejidad, la incertidumbre y el alto riesgo de los negocios, resolver muchas de las situaciones que de alguna manera nos ocupan en nuestro diario quehacer, las empresas familiares, pero también de las corporaciones, no importa que sean pequeñas o muy grandes, la aplicación es igual. El nuevo paradigma es que la aplicación de esta neurociencia en los negocios se ha desarrollado mundialmente desde un enfoque transdisciplinar, desde las ciencias de la gestión, el comportamiento, la economía conductual, la psicología cognitiva y la actividad social, que de alguna manera influye y significativamente en esto. La gestión de toma de decisiones está fundamentada en un nuevo paradigma, la neuroestrategia relacional, y es la que vamos a practicar el día de hoy. La relevancia en las empresas familiares y las familias emprendedoras como un sistema complejo tiene su punto de partida, considerando que desde la antigüedad los griegos consideraban el oikos como esa organización familiar, como esa organización que contribuía a la sociedad y que conformaba en un momento dado la sociedad. Nos ha permitido ser un esquema de estudio profundo, porque las empresas familiares nos permiten entender muchas de las complejidades que de alguna manera suceden desde el pensamiento humano. Y eso, pues obviamente nos permite como investigadores poder llegar a un esquema de aplicación universal en términos de la gestión de los negocios. Los retos del sistema complejo de gestión, del complejo de administración de empresas, pues tiene que ver con, primero, nuestra postura es las relaciones cognitivas, el cómo en un momento dado los participantes, los que contribuyen en cada una de las empresas, pues obviamente tienen un conocimiento que eso hace que de alguna manera evolucione la misma empresa. Y eso nos lleva, pues obviamente, al centro focal, a la que de alguna manera tanto las familias como las empresas se enfrentan, y es a la toma de decisiones. Todo, a final de cuentas, sabemos que está circunscrito en ese proceso importantísimo de toma de decisiones, y por lo tanto una condición de toma de decisiones será mucho más sabia entre mayor conocimiento y conocimiento actualizado, sobre todo en el estado del arte que nos permite. Y eso, pues, de alguna manera nos llevó al diseño estratégico relacional, que es de lo que vamos a platicar, y que tiene que ver con la planificación. La planificación que a todos en un momento dado, en un negocio, en una familia, en lo personal, siempre tenemos la pregunta de qué hacer, de cómo hacerlo y cómo resolver lo que de alguna manera tenemos nosotros presentes. Y eso pues nos lleva a entender con mucha claridad esta nueva teoría de viabilidad relacional del negocio, que es un cambio de paradigma a cómo conocemos, que ya en un momento dado pues, colegas pudieron platicar y pudieron exponer los elementos que conforman esta forma de pensamiento. ¿Y de dónde nos llega esto? Pues nos llega de una nueva teoría de la construcción de conocimiento.
la teoría cognitiva relacional, que es la fuente más avanzada que existe el día de hoy sobre la teoría de construcción del conocimiento. Bien, podemos decir que entonces, si nos enfocamos un poco más, en la materia de lo que estamos tratando de ver en términos de aplicación de la neuroestrategia, pues tenemos que pensar en el proceso de planificación de las empresas. Tenemos que pensar en la planificación que sucede en una familia empresaria. Y bueno, pues sabemos que obviamente la ciencia moderna, la planificación comenzó con el trabajo de Peter Drucker, allá por los inicios de los años 50. Y bueno, pues fue evolucionando con muchos autores, con muchos colegas, con muchos académicos, con muchos practicantes, consultores, que fueron desarrollando obviamente el contexto de la planificación. Y podemos decir que de las escuelas de planificación hoy en día más conocidas y que se pueden encontrar en literatura o se pueden encontrar en las ofertas de intervención que de alguna manera se hacen en las empresas. Pues hablamos obviamente de la escuela del modelo de Porter, de Harvard, el esquema basado en recursos, esa es otra tendencia, el modelo Delta del doctor Arnoldo Hacks del MIT, y finalmente pues estamos llegando a la parte del diseño estratégico relacional. Y podemos ver que dentro de las escuelas de planificación, pues hay diferentes enfoques de atención estratégica, tipos de ventaja competitiva, la unidad básica de la ventaja competitiva y la estrategia también vista desde una perspectiva diferente. Y podemos ver cómo en un momento dado los modelos han evolucionado y han evolucionado para bien, en términos de que el día de hoy pues estamos desde una perspectiva ya no de rivalidad y de competencia como originalmente se había planteado por Michael Porter y que posteriormente cambió su posición hacia obviamente una red de conocimiento, una red de relaciones de conocimiento, que es lo que en un momento dado estamos proponiendo. Bien, el impacto del proceso de planificación es una solución avanzada que impacta el propósito esencial de la empresa. Hemos encontrado con mucha claridad de cómo la evolución de las empresas familiares en el tiempo, pues tienen que ver con dos elementos importantísimos. El primero es que las empresas familiares y algunas corporaciones que las han imitado, mantienen su ideología de una forma muy importante en términos de preservar esa ideología, que es la que determina los valores, los principios operacionales, los principios bajo los cuales se conduce una organización. Y también la estimulación del progreso ambicionado colectivo. Este progreso ambicionado colectivo es lo que muchas veces se le ha llamado como hacia dónde vamos, y asegurando de esta manera en estos dos elementos, desde el propósito esencial y el progreso ambicionado, la viabilidad relacional para vivir bien. Bien, podemos decir también que estos dos elementos del propósito esencial y del progreso ambicionado pues han tenido obviamente su desarrollo a través de los años, y podemos hablar de que originalmente allá por los principios de los años 90, pues el enfoque era básicamente un top-down, o sea, el pasar la visión, la misión, los objetos estratégicos que de alguna manera se habían planteado en la planificación estratégica, partiendo desde el núcleo del equipo directivo, para de esa manera lograr y esperar que de alguna manera evolucionara en cascada estos conceptos para finalmente de llegar a una ejecución. Bueno, pues lo que ha sucedido es que en ese proceso es un proceso que es demasiado estricto en términos
de los parámetros que tiene que seguirse y de las rúbricas que tiene que seguirse, dejando obviamente la falta del conocimiento colectivo de toda la organización en términos de lo que se debe hacer. Y por eso vemos cómo ha ido evolucionando en el tema, que la planeación estratégica pues ha dejado de tener obviamente esa forma práctica de la parte de venir desde arriba, obviamente, y eso ha cambiado significativamente a involucrar a toda la organización. Y por eso hablamos de un desarrollo social, cultural, que de alguna manera sucede en las organizaciones. Cuando la planeación es compartida con toda la organización, con el conocimiento que existe en toda la organización, ya hay un vehículo mediante el cual se puede procesar y llevar a cabo la implantación de la estrategia derivada de ese proceso, es obviamente mucho más fácil, mucho más contundente en términos de los resultados. Además de que sigue un proceso evolutivo de constante cambio y de constante ajuste de adaptabilidad, que de alguna manera existe en la organización. Esa es la gran importancia en términos de decir que la planeación estratégica, como la conocíamos anteriormente, pues ha dejado de ser su uso ha dejado de ser practicado en muchas de las nuevas empresas y de las empresas familiares. Bien, podemos decir que entonces lo mismo se ve reflejado, que esos procesos no cumplían obviamente las nuevas expectativas de lo que sucede, y por lo tanto el índice de satisfacción en los resultados pues obviamente se veía afectado de forma significativa, como lo pueden ver en la línea azul del círculo. Vemos esta caída obviamente que viene en términos del índice de satisfacción, y se incrementa significativamente el sentimiento de la complejidad de los negocios, la incertidumbre de los negocios y obviamente los riesgos de los negocios. Y entonces, pues eso en un momento dado establece una perspectiva muy significativa en términos de lo que sucede. Entonces, podemos decir que cuando cambiamos de un estilo a otro estilo, como el que proponemos, pues obviamente desarrollo societal, pues obviamente determina que hay una posibilidad de incrementar significativamente la satisfacción de los resultados del negocio. Entonces, la brecha de perspectivas nos llevan a preguntar, ¿y dónde está la diferencia? ¿Cómo es que sucede? Y bueno, podemos decir que parte de ello es después de en términos de una encuesta, podemos ver que la cultura organizacional, las relaciones, es al menos tan importante como la toma de decisiones y la estrategia para el éxito de los negocios. Y el 79% de los que respondieron, posiblemente responden que están de acuerdo. Este es uno de los elementos importantes. Y así también podemos considerar algunos otros de los elementos que tienen que ver con la parte cultural, que tienen que ver con este proceso que involucra a toda la organización, y ese es el sentido que tengamos. Bien, le podemos decir que dónde está la diferencia entre estos dos elementos. Bueno, pues podemos decir que mientras la planeación estratégica, que básicamente fue en la época de 1952 a 1954, su enfoque, el método, la realización, la perspectiva, la construcción y el objeto de lo que debemos hacer en la sociedad, pues ha sido cambiado significativamente por este nuevo paradigma de neuroestrategia, conocida también como diseño estratégico relacional, como proceso. Y entonces podemos decir que pasamos de un proceso sistemático a un proceso sistémico, de todo el sistema completo, de todos los que participan en el sistema. Y eso pues tiene como objeto, obviamente, abandonar el pensamiento de rivalidad y de competencia, que pues de alguna manera creó muchos conflictos y creó obviamente muchos faltos aciertos, a poder llegar a la viabilidad relacional. Entonces, el proceso relacional, ese es lo que tratamos de
platicarles, pues básicamente tiene en su solución una solución cognitiva relacional de creación del conjunto de toma de decisiones del negocio. Esto es muy relevante, esto es muy importante porque cuando hemos encontrado en la aplicación que cuando involucramos a toda la organización en esta toma de decisiones, pues obviamente la adaptación, la adaptabilidad que de alguna manera existe en la organización para lograr los resultados, pues obviamente mucho más complicado. Y de tal manera que también se incluye el proceso de pensamiento estratégico de co-creación de la estrategia de cambios. Esa es la otra parte también muy importante. Y esto pues nos lleva a una implantación muy efectiva sociocultural de actividades para la viabilidad del vivir bien. El proceso del diseño estratégico nacional propuesto básicamente contiene 4 fases importantes. Fases que las vamos a explicar. La fase del proceso del diseño estratégico nacional comienza con la diagnosis relacional, que es entender la problemática del negocio vista desde la perspectiva de todos los miembros de la organización, la determinación del objeto estratégico, o sea, la intención estratégica que en ese momento la empresa o la comunidad está enfrentando y que requiere resolver, y obviamente también entendiendo qué cosas debemos de conservar en términos de los cambios que vamos a realizar. La segunda fase es la construcción de redes causales, las entrevistas. Este proceso se lleva a cabo mediante la creación de redes relacionales, iniciando una serie de entrevistas de forma personal, considerando una sola pregunta estratégica, y es ¿qué impide lograr el objeto estratégico que ha sido definido por la misma organización? Y de ahí, pues obviamente viene la creación de esa red de redes relacionales con la generación de ideas, respuestas, insights negativas que nos ayudan a determinar los causales principales de esa situación. El procesamiento, que es la siguiente fase de la construcción de las redes causales, pues viene con el mapeo relacional y centralizadores causales. Pasamos a la categorización de redes de CO4, que en términos estructurales de la empresa vamos a entender qué es lo que falta en términos de conducción, qué es lo que falta en términos de cohesión, qué es lo que falta en términos de coordinación y qué es lo que falta en términos de comunicación. Resolviendo estos elementos, pues obviamente vamos a darle mucho más debilidad a lo que estamos buscando. Y eso nos lleva a determinar una tabla de impacto de distinciones del análisis del CO4 que en dado estábamos viendo. Bien, la siguiente fase es la toma de decisiones y co-creación de estrategia. Y eso pues significa esa toma de decisiones que hacemos un proceso de análisis jerarquizado de las alternativas con la participación de todos los involucrados. Y eso nos lleva a generar, mediante una tabla de criterios y alternativas, pues el proceso de co-creación creativa de estrategias, que es la parte medular de lo que sucede aquí. Y hay que apuntar que la estrategia entonces será el resultado de la contribución que todo el mundo está haciendo desde su forma de mirar. Y finalmente se llega al desarrollo del plan de activación, que es el proceso de desarrollo del plan de activación de proyectos colectivos que son emanados de las estrategias y la programación de seguimiento y presentaciones colectivas que en un momento dado sucede, y que esto es importante mencionar porque a final de cuentas viene a reforzar el proceso de aprendizaje de la organización. Entonces, de tal manera que en el ejercicio de estos proyectos y de los resultados que se van teniendo, la organización está aprendiendo y de esa manera está avanzando evolutivamente en términos de cómo conocen y cómo en un momento contribuyen desde un pensamiento estratégico, que es lo que estamos buscando. Bien. Entonces, como conclusión, podemos decir que los cambios en el ambiente del intercambio
requieren de cambios de paradigma en la gestión de los negocios. Ya no es nada lo que parece, sino que en un momento dado tenemos que tener una visión diferente, tenemos que tener una mirada diferente de lo que por alrededor del ambiente de intercambio sucede. Y por otro lado, la co-creación de la estrategia del negocio, que esta es una parte también importantísima, que debe de ser inclusiva y participativa, de tal manera que desde el pensamiento estratégico se pueda llevar a las acciones, a las actividades que en un momento dado correspondan y que de esa manera se logren los. Entonces, por eso proponemos obviamente el nuevo enfoque sociocultural, sistémico y relacional que tiene esta propuesta. Y de ahí nos llevará a que la toma de decisiones y su implantación estarán co-creadas en una red de relaciones de la empresa. Y eso pues, asegurará el proceso de diseño estratégico relacional es clave para crear cambios resilientes en las organizaciones. Y bueno, podemos decir que con esto podemos concluir de nuestra presentación, esperando que este concepto de diseño estratégico relacional les ayude y contribuya al bienestar de sus organizaciones y a la contribución que en un momento dado las empresas el día de hoy hacen de forma muy significativa para resolver muchísimos de los problemas y de las situaciones que se nos presentan. Muchísimas gracias por su atención, les agradecemos mucho su presencia y no me queda otra más que despedirnos. Muchísimas gracias. Hasta luego.